Año 813. Se podían ver unas gigantescas murallas de 50 metros, estas se trataban de las murallas María, Rosa y Shina, creadas hace 100 años, para proteger a lo que queda de la humanidad de los titanes devorahumanos de afuera, o al menos eso decían. Se podía ver una pequeña granja, ubicada en el distrito Smallville, del Muro María, cerca de Shingansina. Nota. En este universo, las murallas son más grandes, ojo, no más altas en altura, sino en tamaño de territorio, ya que en este universo, el rey Karl creó más titanes colosales, y en consecuencia hay más distritos, y mini murallas, y las 3 murallas principales son de mayor tamaño, fin de nota. Esa granja era conocida como la granja de los Kent, una pareja conformada por Jonathan y Martha Kent, una pareja de granjeros muy queridos por su amabilidad y cultivos. Sin embargo, había algo triste con esta pareja, y es que por más que quisieron, nunca habían podido tener un hijo, pero eso estaba a punto de cambiar. Marta querida, te he visto muy callada, ¿sucede algo?, lo diría con preocupación a su esposa. Oh, no es nada, solo, he estado pensando en cómo sería tener un hijo, he visto a las demás familias de granjeros o de la ciudad siendo felices y nosotros aquí, sin poder formar una familia completa, y lo diría cabizbaja. Bueno, sabes, lo he estado pensando, y creo que he encontrado la solución a eso, aunque no sé cómo lo tomarás. Depende de qué se trata. ¿Qué tal, si en vez de seguir intentando tener un hijo de forma natural, adoptamos uno del orfanato de los Huaines en Ciudad Gótica? Bueno, no suena mal, quizás en cuanto términos todos los deberes podríamos, pero antes de que pudieran continuar su conversación, sentirían un temblor mientras algo había caído cerca de sus cosechas, causando un brillo que los asustaría un poco. ¿Qué fue eso? No lo sé, iré a investigar, quédate aquí. No, yo voy contigo. Marta, podría ser peligroso, diría preocupado el hombre. No te pienso dejar solo. Suspirando, ok, pero quédate detrás de mí. Así los dos saldrían a investigar qué fue ese temblor, siguiendo un camino de tierra y cosechas quemadas y aplastadas, viendo al final de estas un pequeño cráter, y en este se vería lo que parecía ser un objeto hecho de metal o acero, dejando sorprendidos a la pareja por ser algo que nunca habían visto o imaginado. De la nada ese mismo objeto se empezaría a abrir, para la sorpresa y susto de la pareja, pero su sorpresa aumentaría, al empezarse a escuchar un sonido parecido al llanto de un bebé dentro del objeto. Marta, por instinto materno, sería la primera en acercarse rápidamente, aún con los gritos de su esposo, quien le gritaba que no se acerque. Al llegar donde la nave, esta vería en su interior a un bebé envuelto en una manta roja con un símbolo extraño. Marta, aún sorprendida, agarró al bebé entre sus brazos, mientras lo seguía cubriendo con su manta, además de que intentaba calmarlo. El bebé, al sentir el cálido abrazo de la mujer, se calmó de inmediato. Marta se acercó a Jonathan, el cual vería todo esto en shock, mientras Marta sonreiría para después decirle: ya tenemos un hijo. Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your
Se podía ver en un bosque con unos árboles gigantes, a un grupo de hombres montados a caballo. Estos se trataban de la Legión de Exploración, liderados por Erwin Smith. Bien, si queremos crear la primera fortaleza de la humanidad, debemos de acabar con todos los titanes que se encuentran en esta zona, ¿entendido? A lo que todos los soldados asentirían, mientras que se veía como una especie de gigantes sin ropa, se iban acercando a su dirección. Esperen, ahora. Gritó, a lo que los hombres montados a caballo, activaron una especie de mecanismo en sus cinturas, pegándose a los árboles, saltando en dirección de los titanes, empezando a esquivar sus ataques, y a cortar las nucas de estos. Pero en un mal movimiento, uno de estos sería agarrado por un titán, siendo devorado ante la morada de sus compañeros, desorientándolos, lo cual provocó que algunos sean agarrados por los titanes, siendo devorados cruelmente. Un soldado que fue agarrado por un titán, miraría asustado las fauces de la bestia, pero antes de ser devorado, el titán de la nada había perdido el equilibrio, causando que este cayera al suelo, y permitiéndole al soldado escapar. Y no sería el único, varios titanes empezaban a caer al suelo, confundiendo a los presentes, quienes no entendían qué pasaba, aunque algunos no desaprovecharon la oportunidad, atacando a los indefensos titanes. Mientras eso pasaba, Erwin miraría confundido todo, pero a lo lejos, vio un hombre con ropas comunes, pero con una especie de bufanda en la cabeza, que impediría ver quién se trataba. Este estaba cerca de las piernas de un titán, lo cual dejó sorprendido y confundido al comandante de la legión, por ver a una persona común y corriente ahí, más tan cerca de los titanes. Pero antes de que pudiera seguir, un titán a máxima velocidad apareció atrás del hombre, y antes de que Erwin le pudiera gritar para que se apartase, el hombre fue agarrado por las mandíbulas del titán y tragado, sin que éste pudiera reaccionar. Erwin quedó atónito ante esto, pero este vio como muchos más titanes se acercaban, lo cual no dejó al comandante con más opción de ordenar la retirada, quedándose con la duda de quién había sido ese hombre, que por lo que vio este había muerto. Mientras tanto, en el estómago del titán, el hombre que hace unos segundos había sido devorado, abría los ojos, viendo a su alrededor, dándose cuenta que se encontraba en el estómago del titán. Lo que había sucedido fue tan rápido, que este no tuvo tiempo de defenderse. Sin embargo, este no se encontraba herido en lo más mínimo, por lo que se dispondría a usar su superfuerza para salir. Pero al levantarse, este vio a su alrededor, viendo varios cadáveres y extremidades de soldados, que no habían tenido la misma suerte. Esto dejó sin palabras al hombre, el cual se puso a pensar, en lo que lo había llevado a estar en esa situación en primer lugar. Se podían ver varios flashbacks de los primeros años del hombre, el cual se trataba de Clark Kent, aquel bebé que hace unos años, había caído en la granja de sus padres adoptivos, desde como era un niño pequeño, hasta ya en una escuela dentro de las murallas. La maestra se encontraba contando la supuesta historia de la humanidad y las murallas, cuando ésta se acerca a Clark, para preguntarle respecto a lo recién comentado. Pero en ese mismo instante, Clark empezaría a manifestar sus poderes, viendo el interior de las personas enfrente de él, desde huesos y órganos, hasta empezando a escuchar todo demasiado alto, incluso el golpe de un lápiz le molestaba. Este, ya desesperado, se levantó de su asiento, y se dirigió hacia la puerta, aún con los gritos de su profesora. Unos momentos después, podemos ver a Clark encerrado en un armario, mientras afuera estaban sus compañeros y maestra. Clark, por favor sal. Déjame solo. Clark, ya llame a tu madre. Esta intenta abrir la puerta, mientras que adentro Clark, ya enojado, usaría sus rayos para quemar la manija, lastimando a la maestra. En ese instante, Marta llegaría, llamando a Clark. El mencionado empezaría a escuchar lo dicho afuera de la puerta, escuchando las burlas de sus compañeros, lo cual lo pondría peor.
Cariño, ¿cómo puedo ayudarte si no me dejas entrar? El mundo es muy grande, maná. Entonces hazlo pequeño, solo enfócate en mi voz, imagina que soy una pequeña isla en un lago, ¿puedes verla? La veo. Nada hacía ella, cariño. Clark abriría la puerta, viendo a su madre, para después darle un abrazo, y preguntarle: ¿qué me sucede, maná? Clark. El hombre conocido como Clark, abría sus ojos, y se empezaría a levantar, pero siguió recordando. Recordaría que ese no fue el único incidente. Tras se van pasando los años, Clark empezó a desarrollar más habilidades fuera de lo común, como una super fuerza extraordinaria y resistencia anormal. Esto le demostró a Clark que no era normal, y obviamente sus padres ya no le podían ocultar la verdad, así que un día su padre le mostró su verdadero origen. Jonathan llevaría a Clark al sótano del granero, en donde había algo tapado con una manta. Clark la levantaría, revelando el objeto en donde encontraron a Clark. Te encontramos en esto, pensamos que la policía militar o alguien de los altos mandos se presentaría algún día, pero nunca vino nadie. Clark miraría la nave, para que después Jonathan sacase algo de un pequeño estuche, y se lo mostrase a Clark. Esto estaba en el centro contigo, lo envié con un experto en metales, y no lo reconoció como ningún metal que se haya visto. Es otra forma de decir que no es de estas murallas o siquiera de este mundo, Clark, y tampoco tú eres la respuesta, hijo, la respuesta a si hay algo más allá de estas murallas, o de más allá de las estrellas de donde caíste. No lo quiero ser. Y no te culpo, hijo, es una carga enorme para cualquiera, pero tú no eres cualquiera, Clark, y tengo que creer que fuiste enviado por una razón. Los cambios por los que tú estás pasando, algún día los considerarás una bendición, y cuando ese día llegue, tendrás que tomar una decisión, la decisión de presentarte con orgullo ante lo que queda de la humanidad, o no. No puedo solo pretender que soy tu hijo. Tú eres mi hijo, pero en algún lugar quizás tengas otro padre, que te dio otro nombre, y te envió aquí por una razón, Clark, y aunque te tome el resto de tu vida, te debes a ti mismo encontrar esa razón. Los ojos de Clark se prendieron en color rojo carmesí. Él no iba a morir ahí, él debía encontrar la razón del por qué fue enviado ahí, su origen, la razón de sus poderes, porque es diferente, su razón de existir, y cuando lo descubra, cumplirá con el propósito por el cual fue enviado a las murallas. Por lo que con ese pensamiento, sus ojos dispararon un potente rayo, que fue lo suficientemente fuerte y caliente para partir en dos al titán. Clark se levantaría, limpiándose su ropa, para seguir con su travesía para encontrar su origen, sin importar con cuántos titanes se encuentre en el camino. Fin de capítulo.